Acompáñame en este vídeo para descubrir todo lo que hay que saber del planeta Mercurio. Cuando hablamos de morfología, hay que tener en cuenta que Mercurio es el planeta más cercano al Sol, de composición rocosa y tiene muchas características interesantes. Por ejemplo, tiene un aspecto similar a la Luna, aunque para mí más interesante. Lo primero es mencionar que tiene color, aunque tenue, y se ve mayoritariamente gris. Su composición es de un 70% de metales y un 30% de silicatos, lo que lo convierte en el segundo planeta más denso del sistema solar, con una densidad de 5,43 gramos por centímetro cúbico, solo por detrás de la Tierra. Si fuera del mismo tamaño, tendría una gravedad muy similar a la terrestre, pero al ser pequeño, su gravedad es de solo 3,7 metros por segundo. Aquí podemos compararla a la terrestre, y solo es un poco menor que la marciana, pese a que Marte es mucho mayor. Y si lo comparamos a Ganímedes y Titán, que aun siendo simples lunas, son mayores que Mercurio. Pero sus gravedades son menores al ser menos densas. Al mirar de cerca la superficie, Mercurio se parece mucho a la Luna, con grandes planicies y muchos cráteres de impacto, lo que indica que no ha habido actividad geológica por miles de millones de años. Aunque sí tuvo actividad geológica en el pasado, como indican la multitud de riscos que presenta su superficie, que se extienden por miles de kilómetros. Se cree se formaron al enfriarse el núcleo y el manto del planeta, contrayendo su corteza, ya que era sólida en ese momento. Pero, ¿qué condiciones presenta la superficie? Para empezar, las temperaturas varían enormemente, de menos 173 grados a los 400 grados centígrados, y nunca se alzan por encima de los menos 93 grados en los polos, al no haber atmósfera que la retenga. El punto subsolar alcanza los 400 grados centígrados, mientras que en la cara oculta del planeta apenas llega a los menos 163 de media. Mercurio es demasiado pequeño y abrasador para poder retener atmósfera, por lo que la temperatura se escapa en el lado oculto, siendo este mucho más frío. Mercurio tiene, sin embargo, una exosfera muy fina donde se alojan moléculas que están magnéticamente ligadas al planeta, pero ni siquiera llega a la categoría de gas. Aquí se puede ver cómo los vientos solares arrasan ciertas moléculas de la exosfera hacia el espacio, creando lo que llamamos cola planetaria. Todos los planetas tienen cola en menor o mayor grado. La Tierra también tiene exosfera, pero a los 600 kilómetros de altura, justo donde el espacio y la atmósfera se encuentran. En Mercurio, esta exosfera es desde luego muy inestable, perdiendo y rellenando átomos constantemente. El día de hoy entonces vamos a explicar la transformación de unidades de grado centígrado a grados Fahrenheit. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice que Mercurio, al ser el planeta más cercano al Sol, experimenta variaciones extremas en la temperatura de su superficie, que oscila entre los menos 180 grados centígrados y los 430 grados centígrados. Entonces transforme estas temperaturas a grados Fahrenheit. Entonces lo primero que nosotros hacemos, según lo que hemos venido trabajando, es realizar un dibujo de interpretación. Entonces aquí tenemos en el dibujo de interpretación que hizo una comparación entre el termómetro en escala Celsius con el termómetro en escala Fahrenheit para la temperatura de menos 180 grados
centígrados, ¿sí? Eso. Y para el caso de la otra temperatura, también hice otro dibujo de un termómetro con la temperatura de 430 grados centígrados, ¿sí? Entonces se hacen unos dibujos de comparación en donde más o menos, entonces yo puedo estar, si lo he hecho bien el dibujo, más o menos haciendo un tanteo de qué temperatura más o menos voy a obtener en el resultado. Luego de ello, entonces empiezan lo que es la parte de sacar información, los datos. Entonces viene el primer dato, temperatura conocida, ¿sí? 180 grados centígrados. Luego la transformación en la temperatura que no se conoce. Luego viene el otro dato conocido, los 430 grados centígrados. Y por último, el otro dato que es la desconocida, o sea, la transformación de esa unidad de temperatura. Para ello, entonces vamos a utilizar el siguiente concepto. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en grados centígrados más 32. Y se lo voy a aplicar tanto a 180 grados negativo como a 430 grados. Empezando por el de menos 180 grados, entonces sustituyo los menos 180 grados ahí donde está la temperatura grados centígrados y según como me dicen ahí las recomendaciones, primero debo de realizar una multiplicación con 9, entonces esa multiplicación de 9 con 180 negativo me da menos 1620. Ese resultado que me dio en menos 1620 es dividido por 5 y el resultado me daría menos 324. Ese menos 324 se suma con 32, o sea que el 32 se suma siempre pero al final de todo. El resultado, como un número es negativo y el otro es positivo, la operación que yo hago es una resta y me da menos 292 grados Fahrenheit. ¿Por qué da negativo? Porque el 324 es un número de mayor cantidad y por ser negativo, entonces su signo prevalece. En el segundo valor, los 430 grados centígrados, entonces aplico la misma ecuación, ¿sí? Sustituyo ahí donde dice temperatura de grados centígrados por los 430. Lo primero que realizo es multiplicar por 9, o sea que 9 por 430 me da 3.870 y esos 3.870 luego los divido con 5, dándome como resultado 774. Y ahora sí, al final, entonces le sumo los 32. Como ambos números son positivos, entonces ahí sí realizo una suma y me da 806 grados Fahrenheit. ¿Listo? Luego, entonces ya teniendo ese desarrollo matemático y estas dos conclusiones matemáticas, puedo formular la respuesta. Entonces la temperatura en grados Fahrenheit de menos 180 grados centígrados y 430 grados centígrados son respectivamente menos 292 grados Fahrenheit y 806 grados Fahrenheit. Entonces, bien, este segundo ejercicio tiene en cuenta casi el mismo enunciado, en donde se habla de las temperaturas extremas del planeta Mercurio y nos piden transformar estas temperaturas a grados Kelvin. Entonces, para ello, pues hacemos lo mismo de primero hacer un dibujo de interpretación. Entonces, hacemos una comparación entre dos termómetros, el de grados Celsius y el de grado Kelvin, tanto para los menos 180 grados centígrados como para los 430 grados centígrados. Entonces ahí hacemos la comparación entre los dos termómetros. Luego procedemos a sacar los datos. Entonces tenemos una temperatura conocida en grados centígrados, una temperatura en grados Kelvin que no conocemos, que hay que determinarla, la temperatura de 430 grados centígrados que es conocida y su respectiva transformación en grados Kelvin que no la tenemos. Entonces, para ello hacemos uso de la siguiente expresión, en donde dice que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Se lo aplicamos tanto a menos 180 como a 430 grados centígrados. Entonces, para menos 180, entonces sustituimos los menos 180 y donde dice temperatura grados centígrados y tenemos entonces que hay dos números, uno positivo y el otro negativo. Esto significa que la operación que voy a realizar es una resta, entonces resto las dos cantidades y le dejo el signo de la cantidad mayor.
En este caso, la resta me da 93 y la unidad de medida sería el Kelvin. ¿Listo? Dese cuenta que no se le coloca digamos, el símbolo de grado, ¿no? Es una unidad que no maneja grado Kelvin, sino es Kelvin. Entonces son 93 Kelvin. Para el caso de los 430 hacemos lo mismo, sustituimos ahí donde dice temperatura en grados centígrados los 430. En este caso los dos números son positivos, significa que la operación que voy a hacer es sumar entre los dos y el resultado me da 693 Kelvin. Entonces ya tengo las dos conclusiones matemáticas, puedo generar la respuesta. Entonces la respuesta tenemos que las temperaturas en grados Kelvin de menos 180 grados centígrados y 430 grados centígrados son respectivamente 93 Kelvin y 693 Kelvin, y ahí entonces ya queda concluido el ejercicio que teníamos preparado para esta clase.